El tema de esta mañana: conozca a su verdadera madre. No me insulte, pastor, ya tengo una madre. En Colombia, creo que en otros países de Latinoamérica es muy feo, y la gente se enoja muchísimo cuando le nombran a la mamá de mala manera. Y eso lo llaman aquí en Colombia mentarle la señora mamá. Porque hay una reacción hacia la defensa del honor de la madre, de la mujer que nos dio la vida, independiente de cómo haya sido, si perfecta o pecadora. De todas maneras, de ahí han nacido muchas groserías y tienen que ver con la madre. Y existe una tendencia en la raza humana, en nosotros los humanos, y esa tendencia es a proteger, claro, lo que sea relacionado con el sexo femenino, proteger nuestras hijas o la honra de nuestra familia. Está también en honrar al padre y la madre. No solamente se honra al padre, sino a la madre, y es un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se alarguen los días de tu vida que vivas sobre la tierra. Cuando empezamos en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27, que lo vamos a ver rápidamente, cuando Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, es muy interesante encontrar, y a pesar de que como hicimos un libro el año pasado, en el 2024 lo publicamos, sigo aprendiendo y estamos enseñando esta semana la última clase, la cuarta clase de un masterclass sobre Génesis. Pero hay algo que el Señor ha traído a mi corazón, y es algo que me ha dejado a mí sorprendido, de tal manera que yo hoy encontré quién era mi verdadera madre. Y mi señora mamá debe estar por acá. Madrecita, si estás aquí, no es contigo la cosa. Seguirá siendo mi madre en la tierra, y te recordaré siempre, viva o muerta, y que no te mueras pronto. Queremos mucho a mamá. No sé si usted quiere a su mamá, pero bueno, hay 3 que quieren a la mamá, bendito Dios. Bueno, eso está muy bien ya. Hay más, bendito sea el Señor. Pero hay algo que me ha sorprendido a mí en gran manera hoy, y yo digo que Dios es muy misericordioso y le regala a uno unas revelaciones que uno como que se siente apenado con Dios, porque uno dice: Señor, ¿yo por qué no veía esto antes? Y cada vez que uno se mete en la Biblia y estudia y expulga y mira y examina, es lo que Dios nos ordenó: escudriñen las escrituras, porque en ellas ustedes no solamente encontrarán cómo es que se van a salvar, sino que nos da riqueza. Vamos a ver este versículo de Génesis 1:26. Abre por favor tu Biblia, y desde el principio aparece la mujer como parte de la creación del hombre. Y una cosa curiosa, Génesis 1:26, aparece en las Biblias, en algunas, el nombre el hombre, y es que ahí Dios vuelve a contar cómo específicamente fue que hizo al hombre. Y cuando dice al hombre, no se refiere a la parte masculina de los seres humanos, a los varones, sino que se refiere al conjunto de lo que se le llama hombre. Porque aunque la palabra hombre aparece en la Biblia como Ha-Adam, el hombre, Adán era el hombre y Eva o Java era la mujer. Y mire qué curioso que no lo hemos analizado, y el tema de hoy es increíble. Entonces dijo Dios, o Dios dijo: hagamos, porque lo hizo un Dios plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es con los ángeles. Los ángeles no participan de la creación nunca, nunca. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos, los hombres, la raza humana, reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Veamos una Biblia antigua, la JBS, y volvámoslo a leer, y encontremos algo especial.
Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Todas las Biblias revelan un Dios plural. Varias personas, nosotros hagamos, creemos, todo esto. El versículo 27 en la misma JBS nos enseña algo más. El Génesis es muy rico. Es uno de los libros más ricos de toda la Biblia. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo nos creó? A imagen de Él. ¿Y cómo es la imagen de Él? ¿Cómo es la imagen de Él? Pero si ahí dice, 2 puntos. ¿Cómo es la imagen de Dios? Macho y hembra. Pastor, ¿usted me va a decir que Dios es macho y hembra? Ah, no, chao, apague y nos vamos. Se volvió loco el pastor Omar, lástima, se dañó. Pero ahí dice. Y esto es algo que a uno como que no le entra, si lo lee despacio parece que no me entra. Dios creó al hombre, a Adán. Creó a Adán y a Eva, su mujer, que su nombre en hebreo es Java. Y Java significa vida. ¿Qué significa Eva? Vida. Y Dios creó al ser humano a su imagen. ¿Y su imagen cómo es? Porque macho y hembra. O sea que Dios es un macho y hembra. No, Dios es Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo refleja la parte masculina. ¿Y dónde quedó la mujer? Porque ahí dice que lo creó a su imagen macho y hembra. Entonces de ahí que muchas mujeres hoy en día dicen que la creencia cristiana o aún el judaísmo bíblico, los que creen, judíos que creen en la Biblia, somos machistas porque Dios solo creó todo para los hombres y a las mujeres nos descartó desde el principio. Solo estamos ahí para ser humilladas, etcétera, etcétera. Pero Dios desde el principio dice que los creó a su imagen y 2 puntos, macho y hembra. ¿Dónde está la parte femenina de Dios? ¿O dónde está esa imagen de Java, madre de multitudes? Pues hoy vamos a conocer esa madre, pero no es Eva. Porque Eva fue la primera mujer y de ella nacen todos los seres humanos que vivimos hoy en día. Nos vamos a mirar algo curioso y es que en la Biblia Dios cuando hizo al hombre lo hizo acá en la tierra. Esto ya lo hemos explicado, pero para los hermanos que nunca lo han oído, permítanos enseñarles esto que está en la Biblia, que Dios al hombre lo hizo acá en el planeta Tierra. Y en los manuscritos antiguos, libros como el Jubileo, el libro, por ejemplo, los rollos de Qumran encontrados en 1947 y otros años, pues se ha podido encontrar también, como en la Biblia más antigua, la Torá samaritana o el Pentateuco samaritano, la Septuaginta, Biblia que tiene más de 200 años antes de Cristo y que seguramente el Señor Jesús la conoció, y otros manuscritos encontramos mucha claridad. Y allí dice que Dios tomó tierra, polvo de la tierra, y de ahí fue que formó al hombre y lo modeló, literalmente lo modeló, como modelar arcilla, pero arcilla de la tierra hecha con polvo rojo. Tanto es polvo rojo que la sangre es dam en hebreo. El nombre del que tiene sangre es Adán, dam sangre, el hombre Adán, el primer hombre. Todo el hombre completo, Adán, y la tierra de donde fue tomado el polvo, la Adamá. Dama, qué increíble. Y esa tierra fue tomada, dicen manuscritos antiguos, que fue de la tierra del monte. Un monte que en términos generales hay una cadena de montes que se conoce ahí como Moriah o Moriah, que también hace parte y se une al monte de Sión desde el principio. Y en ese mismo monte donde Dios cogió tierra para hacer a Adán el hombre, en esa misma
en ese mismo lugar, en esa misma cadenita de montes, uno grande y otro más pequeños, ahí también fue donde Cristo Jesús vino a morir. Y ahí fue pues donde también se creó el primer templo de Salomón. Y ahí fue donde también, después de que se tumbó el templo de Salomón por parte de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, después se volvió a construir o a tratar de reconstruir el templo de Salomón. Y luego viene Herodes el Grande y ya reconstruye bien, de una manera más grande, pero nunca tan hermoso como fue el templo de Salomón, pero se construyó el templo de Herodes donde Jesús predicó, y fue en el mismo monte. En estos días se han encontrado rastros debajo de la gran explanada del templo, que ahí le van a mostrar, explanada del templo, ahí en Jerusalén, motivo de pleito. Un sitio que en este momento la injerencia principal de la explanada del templo está en manos de los jordanos, pero eso es musulmán, tiene control de los musulmanes y de la religión del Islam. Y los cristianos no podían entrar ahí. Creo que ahorita hace poquito dieron permiso de que algunos cristianos entraran ahí, pero ningún judío puede entrar ahí porque hay guerra. Ese sitio ha sido un sitio de conflicto de varias religiones. Pero por debajo de donde está construido ese lugar que se llama la Cúpula Dorada y la mezquita de Al-Aqsa, y una parte donde la gente de los judíos que usted ve yendo a Jerusalén o en los medios de comunicación, la gente que se acerca al muro, los lamentos ahí a orar y a mover la cabeza, todo eso hace parte de un conglomerado geográfico que se está vinculado a lo que se conoce como la explanada del monte del templo. Y ahí en ese lugar fue donde se derribó también el templo en el año 70 por parte de los romanos. Y toda esa historia, desde el primer templo, el segundo templo, toda esa historia, han pasado miles de años y van quedando por debajo construcciones, cada vez llega más tierra, hasta que hace un par de años o unos años a alguien se le ocurrió hacer una excavación por debajo de esa gran cantidad de territorio, explanada del templo. Ojalá lo puedan mostrar ahí. Y debido a esa excavación, no sé si alguien con mala o buena intención ordenaron que se sacara toda la tierra que estaba por debajo, que para hacer unas investigaciones, encontrar no sé qué cosas arqueológicamente hablando, y sacaron miles de toneladas de tierra de por allá debajo. Y yo lo que veo ahí es que la intención era que si en algún momento Israel vuelve a recuperar el control de la explanada del templo y mandan a los historiadores, en este caso a los arqueólogos, y a investigar si realmente el primer templo estuvo allí y el segundo también estuvo allí, entonces no haya nada y no queden registros de nada, porque a ese lugar era que llevaban los sacrificios, los bueyes, las cenizas de los animales que se quemaban, todos los ritos, el derramamiento de la sangre de los animales, todo tenía que ir a ese monte de Sión. Y ahí estaban las cadenas de los montes Moriah. Y paréntesis, de todas esas toneladas de tierra que sacaron, los israelitas, algunos muy inteligentes, en su mayoría de esos arqueólogos, dijeron: oiga, y todas esas toneladas de tierra que fueron y las botaron por allá, y si las sacaron de bien abajo, pues seguro investiguemos. Si ponemos a investigar cada pedacito de piedra que están sacando de allá, ahí vamos a encontrar residuos de lo que fue el primer templo, cosas de los sacerdotes. Ahora último se encontró un anillo con un sello que pertenece a la época del primer templo con el nombre del sacerdote. O sea, ya se confirmó por todo lo que sacaron, gente trabajando, tamizando esa tierra, sacando pedacitos y armando como figuritas. Se han completado cosas, objetos que sí confirman a fecha de hoy que ahí en ese monte era donde estaba el monte del templo, el primer templo, el monte donde estuvo el templo de Herodes, y además ahí era el lugar donde quedaba el santo, el lugar más santo, el lugar santísimo. Así que ese monte es muy importante. Y Dios hizo que, aunque hoy en día han escondido por debajo y ahora trataron de sacar la tierra para que no queden rastros, antes más porque se pudo investigar. Por más de que el ser humano, el mismo diablo, quiere borrar todo vestigio de que ese es un lugar santo, y que ahí estuvo el monte donde Dios estuvo con su presencia ahí, no han podido hacerlo.
Y la historia de ese monte ahora se está aclarando. En ese mismo monte, Cristo Jesús, allá en un pequeño lugar que se llama el Monte de la Calavera o el Monte Calvario, Cristo murió en las tres cruces. La mitad era la mitad donde el Cristo tenía su lugar, su crucifixión. Y en ese mismo monte, ese monte, dice la Biblia que se volverá a construir el tercer templo, que ya no tiene para nosotros un significado espiritual profundo, sino solamente que será un hecho, porque ya nosotros somos ahora el templo. La iglesia, los creyentes somos el templo. Ya no hay lugar para un templo significativo, un templo donde ir a buscar ahora en este tiempo. Eso lo hará para que entre el anticristo y eso. Vamos al punto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo creo que 21, 22, la Biblia nos dice, miren, en ese lugar donde está el monte de Sión, donde tantas veces Dios le pidió a la gente que fuera al templo. Antes de leerlo, quiero contarle algo. Cuando se creó el primer templo, incluso antes de que se creara el primer templo, ¿quién estuvo en ese monte? ¿Cuántos han estudiado la Biblia o conocen qué pasó en ese mismo monte? ¿Quién fue a ese monte antes de que construyeran el primer templo? ¿Quién fue a ese monte? Abraham. ¿A qué fue Abraham a ese monte? A sacrificar a su hijo Isaac o Isaac. Y allá en ese monte Dios detuvo la mano de Abraham, que fue el hijo de Dios el que detuvo la mano, el ángel de Yahvé, y detuvo la mano de Abraham. Y Abraham, no hagas nada al muchacho, ya sé que eres obediente. Dios nunca pide sacrificios de sangre. Él mismo fue el cordero perfecto que sacrificó su vida por nosotros. No sirve la sangre de ningún otro ser humano, tampoco la de Isaac, solo era una prueba. Pero Dios hizo algo. Le dijo el Señor, el ángel de Yahvé, le dijo, Abraham, no acabes con tu hijo, porque Yahvé proveerá, Yahvé Jireh. Pero el Yahvé Jireh es Dios verá qué va a pasar, y así es. Entonces ese monte es un monte muy importante, porque además todas estas cosas ocurrieron en ese mismo lugar, pero desde el día en que se construyó el primer templo, que lo hizo Salomón, toda la gente tenía un compromiso desde que Moisés revela de parte de Dios que los seres humanos que crean en el Dios de la Biblia debían ir a ese monte. Y ahora que construyen el primer templo, la gente debería ir 3 veces al año a ese templo. Y para llegar a ese templo, a ese monte, había que subir. Siempre cuando uno va llegando a Jerusalén, desde cualquier lado, solo se puede llegar a Jerusalén subiendo. A Jerusalén nadie llega bajando. Así que cuando nos vayamos al cielo no es para abajo, es para arriba. Y si usted quiere ir a Jerusalén entrando por cualquier lado, siempre entrará subiendo. Así que entonces se crearon desde esa época antigua una serie de cantos que en la Biblia aparecen desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134, aunque algunos rabinos tienen hasta el Salmo 135 y 36, pero son solamente 15 salmos que son cantos para la gente que sube al monte de Jerusalén, ahí donde está el monte que yo digo Sión, y vayan allá a visitar al templo 3 veces al año, de acuerdo a las fiestas. Y cuando suban, la gente cantaba esos cánticos y la gente se daba ánimo. Y yo creo que algunos de ustedes conocen, por ejemplo, el Salmo 121. Repasemos rápidamente qué dice. Cuando las familias que iban a hacer peregrinación, las familias todas, los hijos iban con sus animales, los camellos, los burros, llevando comida, luego se regresaban. Pero mientras toda la gente iba llegando a ese monte y subiendo al monte, la gente iba gozosa, iba cantando, porque estaban cumpliendo con un mandamiento de ir por lo menos 3 veces al año. Y cuando subían al monte, la gente cantaba los cánticos de ascensión o cánticos de subida al monte. Y en esos cánticos la gente se ponía muy feliz porque wow, Dios me va a bendecir por hacer esta peregrinación. Y de ahí tal vez vienen las costumbres de mucha gente de hacer peregrinaciones. Lo que pasa es que la gente hoy en día no hace la peregrinación al monte de Jerusalén. La gente hace peregrinaciones por allá a las Lajas, peregrinación al Señor caído de no sé dónde, al de Monserrate, una cantidad de barbaridades que Dios nunca mandó. Entonces, dice el Salmo 121,
bueno, en esta versión, coloquemos la LBLA. Y la gente decía, por ejemplo, en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿Cuáles montes? La cadena de montes que hacen parte de Jerusalén. Porque iba llegando y cuando uno va llegando lo que ve son montes. Ay, Dios mío, ya estoy llegando. Alzaré mis ojos a los montes. Porque ¿qué había en ese monte? El templo. Alzaré mis ojos a los montes y allí veré de dónde vendrá mi socorro. Aunque veamos el monte, lo que realmente era la bendición que había en llegar a ese monte, porque ahí estaba el monte de Sión, el templo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Me hallen Yahweh Esri, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene ¿de quién? Mi ayuda viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. O sea, voy allá porque ahí está la presencia de Yahvé. Y así. Entonces la gente tenía como costumbre recitar los salmos hasta que terminaba el último salmo, Salmo 134, y llegaban ya a la parte alta del monte. En el Salmo 128, veamos el 127 rápido porque hay mucho que hay que aprender hoy. Y quiero que todo esto le sirva en el contexto para entender el nombre de su verdadera madre. Pero pastor, démelo ya, yo me voy. Estoy contento si me dice el nombre, pastor. Mire, el Salmo 127 dice, porque ya llegaban al lugar donde estaba la casa de Dios, en este caso el templo. Y el Señor decía, hablando de su casa y de mi casa. Mire, explico, resumo. ¿De qué sirve que una persona tenga una bonita casa familiar, si yo no tengo presente la casa de Dios? Si yo no tengo presente el monte donde está la casa de Dios. Y Dios les decía en revelación, en vano es que la gente se mate haciendo una casa, un apartamento, un edificio, si usted no es edificado, su casa no está edificada por mí. Si usted no levanta su vida espiritual sobre mí, el Dios que creó los cielos y la tierra, en vano es, incluso dice otro salmo, que usted se levante por la mañana a trabajar y llegue tarde a descansar, porque al que yo quiero le doy la bendición. Y aquí en este salmo decía, o dice, si el Señor no edifica la casa, en Yahvé lo yivne vayet, en vano trabajan los que la edifican. En vano, si el Señor no guarda la ciudad, en vano están velando los guardias. Si usted no es edificado en la palabra de Dios, en el temor al nombre santo de Dios, ¿de qué le sirve todo lo que está haciendo si no tiene temor reverente de Dios? Está perdiendo lo que está construyendo. Y todos estos salmos así. El Salmo 128, y en ese salmo que solo tiene 6 versículos, miren esta revelación. Tenga paciencia, estamos estudiando, yo también con usted. Dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda ¿en dónde? En sus caminos. Ellos van caminando y ya prácticamente llegaron a la parte alta del monte. ¿Qué más sigue diciendo este salmo? Ahora, ese salmo que acabamos de leer, bienaventurado el hombre, en realidad en la Biblia dice feliz, porque bienaventurado decimos los que estamos estudiando la Biblia que significa 3 veces feliz. 3 veces feliz. Bendito por el Padre, bendito por el Hijo, bendito por el Santo Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh. Usted es bendito 3 veces. Cuando en la Biblia usted encuentre bienaventurado, te está diciendo bendecido por todo de parte del Dios plural. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. ¿Qué más? Dice, cuando comas del trabajo de tus manos. ¿De qué debemos comer? ¿Del trabajo de los demás? No, dice, cuando comas del trabajo de tus manos, ¿es que qué? Es que usted va a ser feliz. Asre, feliz. Y dice, y te irá bien. El siguiente versículo, rápido. Dice, tu mujer será como una planta de uvas, una vid. En otras Biblias dice una parra. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Y lo que está diciendo la Biblia es que en esa época, culturalmente hablando, el deseo de cualquier familia era tener una casa grandecita,
claro, toda hecha con el estilo antiguo de los pueblos hebreos, y ahí en el patio tener un palo de uva que se enrede por todo el orillo de la casa. Con eso, cuando usted vaya al patio de su casa, wow, qué uvotas tan ricas, Anabín, que me da Dios acá, y usted, su familia, sus hijos, cogen de esas uvas tan grandes en su propia casa y comerse esas uvas deliciosas de su propio patio. Eso es una bendición. Ellos eran bendecidos por tener una casa así. Pero además dice, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Interior de la casa significa que tu mujer será para ti un disfrute. ¿Pero dónde? En la intimidad de tu casa. Una mujer de su casa, una mujer que le da a su marido disfrute. Todo eso lo está diciendo el Salmo. Por ser temeroso de Dios le irá bien. ¿Y tus hijos serán como qué? Como plantas de olivo, olivos fuertes. O sea, sus hijos serán unos chinazos, unas chinitas lindas, fuertes, unos varones fortachos, unos niños lindos, sanos. Ahí usted los va a ver a ellos y ellos siempre estarán alrededor de su mesa. ¿Acaso no es una bendición cuando uno se reúne en familia? ¿Para cuántos es una alegría estar con papá, mamá, comiéndose algo, felices, hablando, viendo a la mamá sana, al papá riéndose, a los hermanos sin pelear, queridos, sin echarse a vainas el uno con el otro, todos contentos a la mesa? Esas son las reuniones que los hebreos consideraban una bendición. ¿Qué más? He aquí, ¿qué promete la Biblia? Que así será bendecido el hombre que teme a Yahvé, que teme al Señor. ¿Y qué más promete? Porque Dios me regaló en estos días una promesa con ese salmo, yo se la estoy compartiendo. El Señor te bendiga, ¿desde dónde? ¿Qué es Sión? El monte. Pastor, ahí está metido el monte. Claro, porque como todos iban para el monte, y ese es el Salmo 128, y solo terminan los salmos de subida al monte, es el último del 134. Así que todos esos salmos están relacionados con subir al monte de Sión. Y Dios dice, desde Sión te bendiga. Desde Sión, ¿qué verás tú? Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y termina diciendo esto que yo lo tomé para mí. Y veas a los hijos de tus hijos. Bueno, solamente ahorita una sola hija me ha dado nietos. Ojalá la otra pronto se encarrile por ahí. Y también mis hijos, el pastor Brian y el pastor de alabanza Juan Pablo. Ojalá también Dios les dé sus hijos y se cumpla. Veré a los hijos de mis hijos. Yo me lo tomé, no sé si usted se lo tome, yo digo amén. Pero todo eso dice que dirigiéndose hacia el monte de ¿qué? Hacia el monte de Sión. O sea que el monte de Sión es algo tremendamente significativo. Vamos a mirar ahora sí Hebreos y vamos a entender Hebreos capítulo 12, versículo 21, 22, 23 y 24. Rápidamente. Vamos entendiendo todo. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo. Y esto ocurrió no en el monte de Sión. Vamos a compartirles el contexto. Cuando Moisés salió de la esclavitud de Egipto e iba por el desierto, llegaron al monte Sinaí. Ese monte no pertenece a la cadena de montes en Jerusalén. Eso está en la tierra de Madián. Pastor, el monte Sinaí está en Egipto. Paja, mentiras. A la gente le han contado que el monte de Sinaí queda en Egipto. No, el monte Sinaí no está en Egipto. ¿Y usted cómo sabe? Porque la Biblia no lo está contando. Entonces, cuando fueron a ese monte Sinaí, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Cuando lleguen acá al monte Sinaí, en la tierra de Madián, donde está su suegro Jetro, ustedes lo que van a hacer es, me van a ofrecer en ese monte, van a llegar al monte, y ahí yo en la parte alta del monte les voy a entregar las tablas de la ley. O sea que las tablas de la ley Dios no se las dio en el monte, en la cadena de monte Sión, ni en el monte Moriah, se la dio en el monte Sinaí. ¿Y qué dice la Biblia? Tan terrible era el espectáculo porque la gente, estaba prohibido para la gente llegar cerca del monte, incluso ni en la base del monte se podían hacer. Eran 3 millones de israelitas y solamente otros poquitos, bueno, unos poquitos eran los que podían subir allá. ¿Quiénes podían subir allá? A ver, ¿quién se acuerda? Solo podía subir al monte a Aarón, su hermano, que era el sacerdote, bueno, Aarón, y su hermano Moisés, principalmente ellos dos, y los demás debían quedarse lejitos del monte. ¿Qué les pasaba si se arrimaban al monte?
Dice que hasta si un animal se arrimaba, se moría. Pastor, y las lagartijas, las hormigas, allá dice que todo se moría. Todo el que se arrimaba al monte se moría. Entonces, ¿qué sucedió allá? Que la gente, cuando vio que a la parte alta del monte comenzó a caer fuego porque Dios bajó y le entregó las tablas allá en la parte alta del monte a Moisés, que estuvo ayunando primero 40 días y luego ayunó otros 40 días, 80 días se comió de ayuno. En las primeros 40 días le regaló las tablas, pero cuando Dios le entregó las tablas, ese monte echaba candela y el monte temblaba. Y la gente que miraba desde abajo oía truenos, rayos, oía el sonido de una trompeta gigantísima que parecía que les iba a explotar la cabeza. La gente estaba ansiosa, temblando de miedo, y tan terrible era que lo que veían que la gente no podía estarse de pie. Y decían, ay, aquí nos vamos a morir porque Dios bajó a ese monte. Y la Biblia nos lo vuelve a recordar. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, el mismo Moisés que dijo, estoy aterrado y temblando porque Dios estaba ahí. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Vosotros, entonces nos dice a los creyentes, ¿dónde estamos? Yo soy creyente, no sé si usted también. Hoy nos dice, en cambio vosotros, ¿a qué nos hemos acercado hoy? Dios no nos está llamando que volvamos al monte Sinaí. ¿A qué monte nos manda hoy a la iglesia a que nos acerquemos? Dice que la iglesia debe acercarse hoy ¿a qué? Al habernos convertido nos hemos acercado al monte Sión. ¿Y cuál es la ciudad? Y a la ciudad del Dios vivo. Ay, entonces ya no es a la Jerusalén allí, la que está llena de problemas, donde usted nombró la explanada del templo, donde van los judíos a orar, donde se están peleando todos. Ya Dios no nos dice que ese es el lugar al que nosotros le debemos apuntar. Nosotros debemos apuntarle, como la gente que subía a Jerusalén geográficamente. Hoy ya nos hemos acercado, no a Jerusalén físico, sino a una Jerusalén que está en el cielo. ¿Por qué? Porque la Jerusalén de ahora, ¿cómo está? ¿Cómo está la Jerusalén de ahora? ¿Qué noticias usted oye de Jerusalén? Que está en guerra, que están agarrados, que están escondiendo las cosas de ahí abajo, se las están robando, que allá es pecado. Yo mismo estuve en Jerusalén hace muchos años, en el 2008, y me sorprendió de que estaban metiendo marihuana ahí en Jerusalén, en la parte donde están las murallas, y sentados los muchachos ahí, y nosotros los turistas pasando por ahí, y la pizca de vareta que corría por todo. Y yo, Dios mío, esta gente ya no le tiene respeto ni a este lugar donde Jesús caminó. Y hay gente que hasta vende el cuerpo, salen ahí entonces, ¿qué, papi? Te acompaño, querido. Todo eso se ve. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué pasó con Jerusalén? Por eso la Biblia llama a la Jerusalén de hoy, ¿cómo la llama? No, a la Jerusalén de allá la llama Sodoma y Gomorra. Y si hoy Jerusalén está convertido literalmente, espiritualmente en una Sodoma y Gomorra, Dios no nos va a invitar para que vayamos allá. Por eso uno va y ora ahí y todo, y bueno, la ciudad turística, pero santamente hablando, esa ciudad de santa solo tiene los recuerdos. Por eso dice que nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, no la terrenal, y nos hemos acercado a miles de ¿qué? Y a miriadas de ángeles. Pastor, pero si eso es verdad para la iglesia, yo no veo la nueva Jerusalén, ni tampoco estoy viendo los miles de ángeles. Pero en verdad, aunque tú no los veas con tus ojos, la iglesia hoy se ha acercado a eso espiritualmente, aunque no lo veamos. Y siga leyendo el siguiente versículo. Nos hemos acercado a la asamblea general. ¿Cómo se le llama a la asamblea? A la nueva Jerusalén. Dice que la nueva Jerusalén, ¿qué está en ella? La asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y a Dios, ¿cuántos estamos escritos en el libro de la vida? O sea que nosotros somos gente que puede pertenecer a esa ciudad, la nueva Jerusalén. Pero pastor, ¿por qué no Dios no la trae? Porque la tiene en el cielo. ¿Cuándo Dios traerá a la nueva Jerusalén? Cuando nosotros ya nos hayamos ido con Cristo, nos casemos con Él, y nuestra habitación, nuestro apartamento, nuestra mansión va a ser la nueva Jerusalén. No hay ritoque alto, no, ni Nueva York, no. Va a ser la nueva Jerusalén.
Y vamos a mirar entonces que la Biblia dice que allá solo van a entrar los que están inscritos en los cielos, y allá va a estar Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Vámonos al libro de Gálatas en el capítulo 4, y ahí le voy a contar quién es su madre. Pues sí, no lo tome a mal, ni es grosería, porque hay mucha gente que dice, Pastor Omar es muy grosero, se corrompió. Claro, en estos días dije una palabra, y debo tener cuidado con eso, claro, porque hay una palabra que tampoco la pronuncio, que para los mexicanos es la grosería más grande, y para aquí es la bobada más grande. Pero dice acá, Gálatas capítulo 4, ¿cuánto le damos gloria al Señor? Gálatas capítulo 4, dice así. Ya sabemos a qué nos hemos acercado, y ahora vamos a leer lo que faltaba. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 21 al 22. Del 22 al versículo 26. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno, ¿de quién lo tuvo? De la sierva. ¿Cómo se llamaba la esclava, la sierva? Agar. ¿Quién era Agar? Los que tienen el libro de Génesis ya saben la investigación que se hizo. Agar era una hija de un faraón que tuvo con una esclava, y el faraón se la regaló a Sara, la esposa de Abraham, como un regalo, porque quiso tenerla para él y no pudo, y Dios le dijo, chino, suéltela, que esa es de Abraham, entréguesela. Ay, qué pena con usted, le regalo estas cositas, oro, plata, burros, mulas, camellos, pero también le regalo a mi hija que tuve con la esclava, que se llama Agar. Ella era Agar. Y el primer hijo que tuvo Abraham fue con ella, porque él siempre sabía que Dios le iba a cumplir, pero la esposa, 10 años con él, no quedaba embarazada, y existe una ley antigua que dice que si una mujer ya lleva 10 años casada con el marido y no le ha dado hijos, puede conseguirse otra esposa. Ninguno se levante y diga amén, porque eso ya era antes. Corriendo, pastor, eso para mañana es tarde. Pero en esa época ella tuvo miedo y dijo, no, mi marido ahora sí que me va a dejar, entonces ¿qué hago para que por lo menos no me deje? Le doy la china. Venga, mijo, le propongo que se quede con la esclava, pero cójala como esposa, como segunda esposa, porque yo soy la primera. Pero no me vaya a dejar por eso, le entrego una nueva esposa. Y Abraham, ni corto ni perezoso, que dijo, ¿cómo se le ocurre? Mujer bruta y pecadora. Y venga para acá. Y a ella le hizo, ¿a quién le hizo a ella? A Ismael. Entonces la Biblia nos está diciendo, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro nació, o de la esclava, y el otro nació de Sara, porque después sí vino el hijo de la promesa. ¿Y qué sigue diciendo la Biblia? Dice, siguiente versículo, pero el hijo de la sierva o de la esclava nació según la carne, o sea, esa no era la promesa que Dios le tenía, era pura carnucha de Adán. Ay, esto sí, no me salió varón, qué chévere con esta señora. No. Y el hijo de la libre sí era el hijo de la promesa, el que Dios le había prometido, que por ese hijo vendría bendición al mundo entero. Y sigue, esto contiene una alegoría. ¿De qué tipo nos está hablando? ¿De qué alegoría? Dice, pues estas mujeres, ¿cuáles mujeres? Agar la esclava y Sara la libre. ¿De qué nos está hablando? Son dos pactos. El primer pacto, el de la esclava, dice, uno procede del monte Sinaí. ¿Qué nos entregaron en el monte Sinaí? La ley. Pero además un poconón de mandamientos que hoy dice el Señor, que todo lo que está dado por mandamientos, ritos y cosas de estas, lo único que hoy sigue persistiendo son los 10 mandamientos. Por lo demás, Cristo cumplió la ley para que nosotros la cumpliéramos en Él. Pero toda la raza humana falla en cumplir todos los mandamientos. Por eso hoy dice que el que quiera salvarse por medio de la ley es como si fuera hijo de la esclava. Porque la esclava no era libre, era sierva, era esclava. O sea que si usted quiere vivir por la ley, las 613 órdenes o mandamientos que tienen todavía, incluso allá en Israel, 613 misbot, mandamientos. Si usted quiere vivir por eso, viva por eso, pero entonces usted ahora no es libre, usted es esclavo de la ley. En cambio, dice acá, el otro hijo que dice, ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia,
y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Y la Jerusalén actual cómo es? Sodoma y Gomorra, una ciudad corrompida. Pero dice, porque ella está en esclavitud con sus hijos. ¿Y qué nos revela? Mira el nombre de su mamá, ¿dónde estaba? ¿Dónde? En el siguiente versículo. Conozca el nombre de su madre. Pero la Jerusalén de arriba es libre. ¿Qué dice allí? Esta es nuestra madre. Denle un aplauso a Dios. Yo no me estoy inventando nada. Ahí está en la Biblia. ¡Ja! Tanta cosa, me lo hubiera dicho desde el principio y no me hubiera comido toda esa carreta. ¿Por qué hasta ahora le digo esto? Porque resulta que usted no entendería que Dios tiene un sitio que es la parte femenina de la promesa. Porque esa ciudad es el símbolo de la parte femenina que está expresada, hecha a imagen de Dios, varón y hembra, macho y hembra. O sea que es una promesa. Entonces esa promesa, ¿cuándo nos la va a dar? Nosotros solo vamos a recibir la ciudad que es llamada nuestra madre cuando Cristo se haya casado con nosotros. Cuando Jesús de Nazaret dé el Padre el momento, el Espíritu Santo levantará del planeta Tierra a todos los que somos parte de la iglesia del Cordero de Dios, de Jesucristo, y que estemos viviendo, agradando al Señor, honrándole para que nos vaya bien. Y entonces Dios nos elevará a través del Espíritu Santo, nos entregará a Jesús que nos está esperando en las nubes, y nos vamos con Jesús a celebrar la Bimá de Cristo, entrega de galardones y premios. Algunos pasarán raspando, de pronto ojalá Dios me libre, pero espero ganar más. Pero después del matrimonio, que será en el cielo, ahí sí, después de que Dios nos case con Él, la ciudad donde vamos a vivir nosotros es la nueva Jerusalén, aunque ella no va a venir todavía a la tierra. Cristo vuelve a los 7 años de habernos ido, entra el anticristo, 7 años de cosas terribles en el planeta, eso ya está para entrar. Y cuando terminen los 7 años del nuevo orden satánico, regresará Jesucristo con nosotros a la tierra. Celebraremos acá en Jerusalén la de abajo, sí, porque Dios hará nuevas todas las cosas y restaurará muchas cosas. Celebraremos la cena de las bodas del Cordero aquí en la tierra. Resucitará a todos los santos del Antiguo Testamento, sus cuerpos porque las almas están con Él. Y celebración de celebración maravillosa. 1000 años Cristo gobernará con nosotros, y cuando se terminen los 1000 años del gobierno de Cristo en la tierra, explota este planeta, el juicio final. Dios crea una tierra nueva, un cielo nuevo, una atmósfera nueva para la tierra nueva, y enseguida viene del cielo de Dios nuestra madre. Pero pastor, ella dice: hola mis hijos amados, cuánto los quiero. No, nosotros no somos marianos. Yo creo que María está en el cielo con el Señor. ¿Ustedes sí? Y yo sí lo creo. Pero ella no es la madre de todos nosotros. Por eso el que le diga a María la madre nuestra está cometiendo pecado. Ni adoración ni oraciones a ella. Basta con saber de que Dios la tiene allá, feliz y contenta, no está derramando lágrimas de sangre. Eso es hasta pecado. Dios no se lleva a la gente a sufrir al cielo. Pero allá está la nueva Jerusalén, la madre de nosotros, y Dios la hace descender a la tierra. La hace venir al planeta nuevo, porque va a ser la ciudad donde los hijos de esa ciudad vamos a estar viviendo. Y ahí estará el esposo, Cristo, y la iglesia tiene una ciudad. Y cuando la iglesia esté en la ciudad que le corresponde, que se llama su madre, ahí se completará la promesa que Dios le hizo a la humanidad. Será hecho todo el plan perfecto de Dios. Miren esto. Aquí están leyendo, ¿qué pasó? Se fue el versículo. Dice: pero la Jerusalén de arriba, versículo 26, la cual es nuestra madre, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, la que no das a luz, prorrumpe y clama la que no sufres dolores de parto,
porque muchos son los hijos de la desamparada, más que los de la que tiene marido. Apocalipsis 21, rápidamente. Y miren esta revelación que se completa con Apocalipsis 21. Dios, cuán poderosa es la palabra de Dios. Capítulo 21, el título en su Biblia. ¿Qué dice en su Biblia? En la mía dice: la nueva Jerusalén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. ¿Y qué vio Juan, el discípulo amado de Jesús, que Dios le mostró esto? Dice: y vi que descendía del cielo de Dios. Hay un cielo que es la atmósfera. Hay un cielo que es el espacio afuera, el universo o los universos. Y hay otro cielo que es el cielo de Dios, que se conoce como el tercer cielo. ¿Y de dónde venía la nueva Jerusalén? Porque es la que viene ahí. Dice, leamos: y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa. ¿Cómo dice? Aquí dice la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Cómo venía esa ciudad? Preparada como una novia ataviada para su esposo. Pastor, ¿las mujeres se deben ataviar para su esposo? Sí. Si está en una iglesia donde la hacen poner fea, ahí no está Dios, váyase de ahí. ¿De verdad? Sí. Qué triste esas religiones que afean a la mujer cuando Dios dice que la mujer debe estar ataviada para su esposo, pero espiritualmente y de la otra manera también. Porque dice ataviada como una novia, y una novia no va, hermano, toda desarrapada para que le parezca linda a Dios y el pastor diga: lo aplaudo, pero su marido la deje al otro día. Preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Cuál es el esposo de esa ciudad? Cristo. Pero ¿cómo? No se puede casar con otra, ya está casada. ¿Cristo está casado con quién? Con la iglesia. Y si dice que también a ella la llama la novia, entonces debe ser que la iglesia y la ciudad deben estar juntas, porque es la ciudad donde vivirán los primogénitos de Dios, vimos, ¿cierto? O sea que todo en conjunto, la nueva Jerusalén con la iglesia ya viviendo allí, completa, configura el plan perfecto de Dios de la felicidad eterna de la raza humana, sobre todo de los hijos de Dios. Oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Así que entonces esa ciudad celestial, vamos a mirar versículo 9, dice, tranquilo, dice: y vino uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven. ¿Qué le dijo a Juan? Ven. ¿Qué le dijo? Te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿Y qué más? Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto. ¿Y qué le mostró? Me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, si la esposa aquí la llama, la novia la llama la nueva Jerusalén, y la iglesia es también la esposa del Cordero, quiere decir que nunca saldremos sino solo para servirle a Dios, pero esa será nuestra ciudad, porque nos acoge, porque esa ciudad va a estar siendo para nosotros para siempre nuestro lugar de habitación, donde el esposo se gozará con la esposa en esa casa que es la nueva Jerusalén. Qué tremenda revelación. Cuando a uno le dice, vaya, pregúntele a un hermano cristiano evangélico: hermano, ¿quién es la madre de todos nosotros? Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María. No, quieto ahí en primera. La madre de nosotros se llama la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Yo quiero ver el rostro de mi madre.
Solo la veremos cuando nos hayamos casado con Cristo y nos vayamos a vivir a Él, porque Dios la traerá del cielo de Él a esa ciudad. Esa ciudad, la madre de todos nosotros, no es para que usted le ore, Santa Nueva Jerusalén, Madre mía, te ama. No. ¿Dónde dice la Biblia que debemos ponernos a orarle a la madre de nosotros, que es la Nueva Jerusalén? Nunca. Pero sí nos dice cómo es. Miren esto, versículo 11. Esa ciudad tiene la gloria de Dios porque ahí está la presencia del Señor. Dice que tiene la gloria de Dios y el brillo de ella, ¿cómo es? Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Que, ¿cómo son los muros? Coloquemos la NBI porque esa le da datos con cambios de medidas a la fecha actual, pues para que lo entendamos todos. Dice, tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Qué más? 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 bases, 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Ahí estará Judas? No. ¿Ahí estará el nombre de Matías? No. Pablo y los demás. Dice la muralla, ahora dice, el ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. ¿Esta ciudad es real o es algo espiritual, pastor? Es real, literal. La ciudad era cuadrada, un cubo. Ahora lo va a ver. Medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía, ¿cuánto tenía la ciudad de lado? Tenía 2,200 kilómetros. A ver, si ponemos la punta del metro en la punta de La Guajira, allá en Punta Arenas, creo que se llama, más arriba del Cabo de la Vela, y bajáramos 2,200, ¿sí? 2,200 kilómetros, ¿hasta dónde llegaríamos? Alguien que sea duro en esto de medidas. Podríamos llegar más abajo al Ecuador, ¿cierto que sí? ¿O estoy equivocado? Sí, llegaríamos más abajo de Ecuador, mucho más abajo. Tal vez alcanzaríamos al Perú, o un poco más abajo. O sea que esa ciudad es extremadamente grande. Y si va a haber un nuevo planeta Tierra, y Dios la manda del cielo y mide lo mismo de lado, lo mismo de frente, y tiene la misma medida de alto, la ciudad es un cubo. Ay, pastor, ustedes son adoradores del cubo negro, el que adoran los adoradores de Lucifer. Sí, usted sabe que Satanás imita todo lo que es de Dios, y Satanás tiene un cubo negro. Claro, mide por todos los lados lo mismo. Ese cubo negro, la figura del cubo negro reflejada en primera dimensión, es un hexagrama. Un hexagrama. Y en el planeta Saturno, en la parte de norte, del polo norte del planeta Saturno, está la imagen proyectada del cubo. ¿Y sabe ustedes qué religión tiene un cubo negro? Que se llama la Kaaba, a donde van millones de seres humanos a darle vueltas al cubo. Coloque ahí la imagen de la Kaaba, con K, Kaaba, con B de burro. Bueno, así no se dice, pero yo digo así. Y dele vueltas. Usted no está llamado a adorar un cubo. Allá van miles de creyentes en el Islam a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a ese sitio. Aquí dice que la altura de la ciudad es igual, pero veamos un momentico mientras los hermanos encuentran la imagen, cómo todo lo que Satanás está haciendo en la tierra es una imagen burda, una copia de lo que Dios tiene preparada o preparado para los que lo amamos. Tenemos una ciudad cúbica y en esa ciudad cúbica vamos a vivir nosotros. Es celestial. Miren el cubo negro ese. ¿Cuántos miles de personas están haciéndole culto a ese cubo? Millones. ¿En dónde queda esto? Creo que en Arabia, ¿no? En la Meca. ¿O estoy mal? En la Meca. Y sabes, mire, busca el cubo negro. Ahí en internet coloca el cubo negro. Y busca la palabra el cubo negro, Saturno. Y verás que la gente satánica, la gente luciferina,
los que adoran a Lucifer como Dios tienen de símbolo también el cubo negro. Y su computador, uno de los computadores más poderosos que ellos han creado, también lo hicieron con forma de cubo negro. Y están preparando esos computadores cuánticos. Mire, esto es ese símbolo que usted ve ahí arriba, es el símbolo alegórico o la firma alegórica de el sello de Lucifer o la firma de Lucifer. Y mucha gente se hace esos tatuajes. ¡Ay, qué lindo me quedó! Mire, hay gente que se ha mandado tatuar cosas chinas porque la palabra china es hermosa y resulta que en chino es venta de frijoles o alguna cosa de esa rara y se ponen cualquier cosa porque ignoran. El mundo entero está ignorando que el cubo negro, que tiene que ver con el planeta Saturno, podemos buscar polo norte de Saturno y ustedes se darán cuenta que desde Saturno hace miles de años, se ha puesto a la gente de la Tierra una adoración hacia el planeta Saturno. De ahí que la primera práctica que le enseñaron los romanos, claro, eso viene desde atrás, de pueblos paganos anteriores, le enseñaron a adorar el planeta Saturno y a celebrar una fiesta que se llaman las Saturnalias. ¿Qué son las Saturnalias? Ritos de adoración al planeta Saturno que refleja Lucifer, la ciudad de Lucifer, y las Saturnalias se celebran el 25 de diciembre. Así que el Papa invita a la gente a celebrar el 25, las religiones paganas celebran el 25, hasta el barbadito que lo dicen, el que hace los regalitos, el ¡feliz Navidad! Nos vemos el 25, todo es con el 25 y esa reunión es para celebrar la fiesta de las Saturnalias, dedicadas al planeta Saturno. Y hay unas imágenes, bueno, ahí se alcanza a ver una imagen del planeta Saturno. Pero pastor, las imágenes del planeta Saturno son falsas, la Tierra es plana. Con todo respeto, no comparto lo mismo. Sí existen planetas, la Biblia lo dice, estudie Génesis. Y el norte del planeta, aquí no se ve muy bien, ahí encontraron una imagen creada por computador, pero hay algunas imágenes de los Voyager y otros que han salido. Pastor, nadie puede salir, hay una cúpula de vidrio que nadie la ha podido quebrar. Dios mío, hay gente que cree sus cosas. Bueno, allá en Saturno se ha encontrado, mire, esto es la imagen del norte de Saturno. Un hexagrama, un hexágono, una figura de 6 caras. Esas 6 caras son la imagen en el plano 1, en la primera dimensión de lo que es el reflejo del cubo. Vamos a la Biblia y terminamos. Vamos a estar de pie. Mira esto que importante, iglesia amada. Capítulo 21 del libro que estamos estudiando al final de Apocalipsis. Nos dice lo siguiente, estamos en el versículo 16. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2.200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía, ¿cuánto medía el grosor de la muralla? 65 metros. ¿Cuánto mide el grueso del muro? El muro mide más que de aquí allá a la calle. Bueno, yo creo que de acá a la calle hay 65 metros. El muro de la ciudad es de grueso como desde este púlpito hasta la entrada de la iglesia, del templo. Ese es el grosor. Y dice, según las medidas humanas que el ángel empleaba. Y ahora que dice, la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. ¿Qué más? Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas, el primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda. Oiga, esta llamada esposa de Cristo, porque así se le llama también a la Nueva Jerusalén, es hermosísima, es una joya preciosa. El quinto, y sigue, vamos al versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro,
como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. O sea que en esa ciudad conoceremos al Padre, estará viviendo el Hijo, estará viviendo la esposa del Cordero, que somos los creyentes, en una ciudad que se llama la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Y termina la Biblia diciendo: la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Final, las naciones. ¿Por qué las naciones? ¿Habrán naciones adentro de la ciudad? No, acuérdese que la ciudad solo vive en ella los hijos de Dios, los que nos casamos con Cristo. Pero ¿se posa sobre la tierra? Sí, se posa sobre la tierra. Y entonces la gente que vive en el planeta, los demás seres humanos, los que nacen así de parto de mujer normal y se siguen multiplicando, y la tierra tendrá una humanidad también que no hace parte de la ciudad, pero que viven en la nueva tierra. Así que el privilegio que tienes tú al congregarte, el privilegio que tienes tú al haber creído en Cristo Jesús, y como dice el Salmo 28, bienaventurados son los que andan en los caminos de Dios, porque les va a ir bien. Esto solamente es una muestra de lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. ¿Te perderás eso por un ratico de placer? ¿Por estar con ese hombre? ¿Por ganarte ese negocio? ¿Vas a empezar a degenerarte porque la carne es débil y porque Dios sabe que yo no puedo con esto? Sé fuerte, y el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra. ¿Habrán reyes en la tierra? Sí, en el resto de naciones. O sea que Dios es partícipe de que existan naciones, no una nación, no una aldea global, no un New World Order, no un nuevo orden mundial. Todas las Naciones Unidas, no, naciones. Él quiere naciones. Y dice que todas las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. O sea que alguien representante de esas naciones o representantes van a ir a esa ciudad. No sé si los dejen entrar, porque dice que no entrará a ella ninguna cosa que no sean los que vivimos ahí, pero recibirán regalos. No sé cómo, pero los recibirán. Y termina diciendo: sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Y final, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Vamos a estar de pie, amada iglesia. Versículo 27. Que nunca jamás entre en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira. ¿Quiénes entran? Sino solo, ¿quiénes vivirán allí? Solo los que han sido inscritos en el rollo de la vida del Cordero. Estimado hermano, al terminar este mensaje sencillo, es muy claro que esto suena como a historia, como a una utopía. No es una utopía, no es un ejemplo espiritual, es real. Ese lugar es real. Y yo quiero vivir en esa nueva ciudad de Jerusalén. Y yo quiero irme con Cristo. Mi carne no. ¿Por qué dice que su carne no? Porque esta carne que yo tengo es rebelde. Esta carne pide basura. Esta carne pide comida de las canecas. Esta carne quiere mandar mis ojos, mis oídos, quiere mandar mis pensamientos. Pero esta carne yo se la he entregado al Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo me dé la fuerza. Y como dice el Salmo 40, los jóvenes se fatigan y se cansan. Ay, pastor, usted ya no es joven. No, hablo por todos. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Correrán. Bueno, dije al revés. No se fatigarán. Levantaremos ¿qué? Alas como las águilas. ¿Y qué más dice? Levantaremos alas como las águilas. Y hay una promesa para ti también. Recibiremos fuerzas como el búfalo. Si alguno de ustedes se ha sentido débil,
déjeme decirle que yo sé lo que es también sentirse débil, porque soy un ser humano con defectos. No le voy a contar mis defectos. Pregúntele a mi esposa y tampoco se los va a decir. Pero sí le digo, son verdaderos mis defectos. Pero a pesar de todos mis defectos como ser humano, le ruego a Dios para que usted no afloje, hermano. Le pido a mi Cristo, cada día de mi vida que me levanto, que usted no afloje, que usted tenga fuerzas para superar toda esta cantidad de tentaciones que nos vienen cada día. Y usted aférrese de estas promesas. No se olvide que usted no nació para comer tierra, aunque haya sido hecho de la tierra. El Adán fue hecho de la tierra, pero para vivir en una nueva tierra y en un nuevo cielo. Amén que sí, hermano. Yo le digo, si algo le está pasando a usted en este momento que lo esté separando de Dios, con todo el amor del mundo se lo digo, escoja a ver qué va a hacer, porque la venida del Señor Jesucristo está ahí nomás. El reinado del anticristo está ahí nomás, iglesia. La marca de la bestia está ahí nomás. Yo le profetizo esto con toda libertad en el Señor, que no pasaremos un año. No pasaremos un año, anótelo bien, antes de que millones de personas en Colombia y en el mundo pierdan su puesto. Millones pierdan el puesto que tienen ahora. No pasará un año antes de que millones de personas empecemos a ver un mundo que ni siquiera nos lo habíamos imaginado. Usted empezará a ver que muchas cosas que usted alcanzó a conocer, sus ojos no las volverán a ver porque las van a quitar. Se van a acabar muchas cosas que usted pensaba que nunca se iban a acabar. Prepárese, porque estamos a punto de ver un mundo de tecnología que lo va a desbordar a usted. Y si no está preparado, si no tiene una promesa de vida eterna en Cristo y esto que enseñamos, usted se va a sentir desconcertado, porque esta tierra ya no vale la pena vivir en este mundo. Y va a haber mucha gente, miles, tal vez miles de seres humanos suicidándose todos los días, porque no van a entender el mundo distópico que ya vamos a empezar a vivir. Levante sus manos, hable con Dios, dígale: Señor, gracias, prepárame para vivir lo poco que falta de la iglesia acá en la tierra. Quiero tener, Señor, la fuerza, la inteligencia, el entendimiento suficiente para no dejarme atrapar por lo que están preparando, porque muchos incluso serán engañados, incluso gente escogida. Ayúdame a estar muy pendiente de lo que está pasando a nivel profético mundial, y dame fuerzas para que mi carne pueda superar las tentaciones de mi carne, Señor, con el dominio propio. Vamos a pedirle al Señor, cerrando el culto: Padre que estás en los cielos, dale a esta iglesia, a mis hermanos a través de la internet, dominio propio. Danos fuerza para resistir las tentaciones de esta carne, Señor. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a persistir en la oración. Y hoy dile al Señor: hoy mismo quiero salir de aquí hoy libre, porque soy hijo no de la esclava, sino de la libre. Ya no tengo, Señor, sino que recibir por gracia tu promesa de salvación. Creo que Jesucristo es mi única necesidad total. Dile al Señor: eres mi sanador, eres mi salvador, eres el Rey que me ha venido a salvar. Eres mi Dios, Jesús de Nazaret, junto con el Padre y el Espíritu, y no necesito ningún otro Dios. No quiero endiosar el dinero. Díselo, que el diablo oiga. No quiero endiosar el dinero, la plata ni el oro. No quiero endiosar ni al hombre, ni el sexo, ni el poder en la tierra. No necesito más, Señor, que andar por tus caminos. Te doy gracias por haber entrado a mi corazón y haber anotado mi nombre, Señor Jesús, en el libro de la vida del Cordero. Gracias, en el nombre de Jesús, de Yeshua. Amén. Y la iglesia le damos un aplauso gigante al Rey que nos amó y nos salvó. Poderoso Rey del cielo.